Muchas veces nos hemos preguntado el significado del Pachacuti. Y bueno, en el caso de nuestra memoria histórica, es que Pachacuti significa la gran transformación, el gran cambio frente a una crisis profunda, tectónica, que se da en la sociedad. Hoy, más que nunca, es necesario un Pachacuti, una profunda transformación para constituirse como una alternativa civilizatoria a la crisis que hay en la humanidad y en el país. No estamos ante una crisis normal. No es suficiente analizar el país como que hay una crisis de las ideas, una crisis del régimen político, una crisis del Estado por la podredumbre y por el grado extremo de superexplotación y desconocimiento de derechos. No es suficiente analizar el tema de la crisis ambiental, la crisis económica, el tema de la guerra como el mecanismo de la solución de conflictos entre estados y posiciones en este mundo cambiante. La crisis civilizatoria recoge todo eso y es mucho más, es decir, es más profundo, toca las raíces del ser humano, toca las raíces del ADN humano, y por eso es importante plantearnos como una hipótesis política la necesidad de un Pachacuti. La historia nos señala que no es la primera vez que hay una crisis civilizatoria, tampoco será la última. Eso dice las lecciones de la vida. Los procesos de cambios nos señalan ese tipo de hechos. Miren, semejante imperio romano que dominaba parte del África, de países árabes, todo lo que es Europa, se derrumbó producto de sus contradicciones. Tanto es así que se derrumbó todo el imperio, toda su potencialidad de dominación y de explotación. Es decir, fue un cataclismo en toda esa zona y lógicamente tuvo que abrirse nuevos cursos y surgimientos de países y de alternativas. Del mismo modo, los diversos imperios en diversos momentos de su vida, como es el caso del Imperio Español, que dominaba y tenía colonias en el África, tenía colonias en América y tenía un rol importante en la Europa, también sucumbió. Y hay una triste añoranza ahora de lo que es el imperio a través de un reyesuelo en España. Igual, cuando Pachacútec participa ya de los análisis y de las tendencias de la crisis ante su padre Huiracocha y ante un timorato hermano como Orcobaranca, llega a la conclusión de que hay que hacer una profunda transformación. Porque los rezagos de lo que había sido la gran cultura tiwanaco, en todo lo que significa el altiplano y todo lo que significó la cultura wari, se habían derrumbado y no había explicaciones algunas. Esas grandes culturas implosionaron producto de sus contradicciones internas y no producto de invasiones o de conquistas y de guerras de pueblos aledaños. Ante esa disyuntiva de crisis, de desarrollo que tuvo los coscorunas en ese valle, Pachacútec se planteó la necesidad de transformar, de tener una mirada y una perspectiva civilizatoria. Y es entonces desde un estado regional que surge los fundamentos de lo que será la Confederación del Tahuantinsuyo. Es decir, frente a la crisis civilizatoria hay que construir alternativas. Esa es la explicación que hay de la vida, del derrumbe, de la caída que tienen estos grandes imperios y que generan cataclismos civilizatorios. Ahora, en el mundo estamos en un proceso de contradicciones políticas, económicas, ambientales, militares, ideológicos, etc. Y la hegemonía, la unipolaridad se está derrumbando. Pero no se va a derrumbar de la noche a la mañana como quisieran, ¿no es cierto?, algunos deterministas y algunos aventureros. No, ese proceso de pérdida de la hegemonía será producto de la capacidad y la correlación de fuerzas que surjan de la multipolaridad. La tendencia en la humanidad en la actualidad es la multipolaridad, pero a la multipolaridad también están concurriendo diversas corrientes que no siempre coinciden entre sí como objetivos políticos, ideológicos o sociales.
sino que concurren también por intereses de jugar un rol importante en este proceso de derrumbamiento de la unipolaridad y el surgimiento de la multipolaridad. Y ahí es donde entra también otra gran lección. Solo los grandes pueblos, las grandes civilizaciones que tienen tras de sí una sabiduría, una práctica, una enseñanza de miles de años, son capaces de resistir una crisis civilizatoria y de construir los fundamentos de su solución y de su desarrollo. No es pues casual el surgimiento de lo que significa la China, la India, los propios rusos en representación de la cultura eslovaca, el rompimiento de los últimos rezagos coloniales en el África, el reagrupamiento de contenidos y de políticas en los países árabes son grandes mutaciones civilizatorias. No han surgido simple y llanamente por el advenimiento de un líder o de un determinado grupo. No. Son fundamentos civilizatorios porque son pueblos con una inmensa tradición milenaria que son capaces de sortear la crisis civilizatoria y reemprender un nuevo rol, un nuevo horizonte en ese mundo multipolar. En consecuencia, la gran transformación surge de esas profundidades. Y por eso es que hay que contestar y hay que crear la alternativa desde esos procesos, no simple y llanamente desde procesos pasivos. Lógicamente que en la gran batalla de la multipolaridad hay correlaciones y hay posiciones y batallas que están en un proceso de confrontación. No se vaya a creer que el modelo civilizatorio explotador que tiene como hegemón a los Estados Unidos en alianza con los países europeos van a entregar el poder, van a ceder el poder, van a tener que aceptar la nueva realidad del mundo de muy buena gana. No, es natural y hay que entender que va a haber respuestas. Y esa es la gran batalla cultural que se viene dando en toda la humanidad. El resurgimiento de poderosas fuerzas oscuras, de poderosos sectores conservadores y reaccionarios en la actualidad, no es una casualidad. Es el correlato de sectores que quieren perpetuar el orden y si para eso necesitan recurrir a los extremos más complejos para resistir y derrotar el cambio, lo van a hacer. De eso no debemos tener ninguna duda. Así ha sido la vida, así han sido las contradicciones. Y por eso es que tenemos que tener la inteligencia suficiente para entender que estamos en una batalla mucho más profunda que el tema político, económico y social. Es decir, son batallas que abarcan todas esas crisis sectoriales, pero que tienen mayores fundamentos en la defensa como en la alternativa. Se habla mucho en ese sentido en las batallas culturales actuales, el surgimiento de los sectores más conservadores, ultraderechistas, y otros le denominan los neofascistas. Como todos sabemos, por ejemplo, en el caso de la experiencia europea, el militarismo japonés y en el caso de Italia y de Alemania, el fascismo surgió como una respuesta a los procesos de cambio que se habían abierto campo en la agenda de esos países. Es decir, los movimientos progresistas habían logrado a un punto de acumulación que deseaban los cambios. Para responder contrarrevolucionariamente a esos procesos, surgieron las dictaduras fascistas, cuyas características no solo son políticas, también son económicas, culturales. Económicamente, el fascismo representa la defensa, ¿no?, y la respuesta del gran capital monopólico, que quiere seguir usufructuando y ampliando sus ganancias a costa de otros. Es el uso de la violencia del Estado y de la violencia política de los partidos fascistas contra los sectores y las poblaciones que no están de acuerdo con esas posiciones. Es una revolución o contrarrevolución armada contra el movimiento social y popular, amparado en un discurso hegemónico, racial y mesiánico. Es decir, ese argumento de los arios, de Hitler, la nación escogida de los nazis, etc., no era un producto casual, sino fue un relato elaborado para justificar ese proceso reaccionario. En la actualidad,
en el mundo hay un rebrote de esas corrientes, porque el modelo neoliberal parasitario del gran capital ha llegado no a su punto final, pero sí a un escenario de crisis, y frente a eso, para seguir perpetuando su dominación y explotación, ¿qué cosa es lo que requiere? Instrumentos violentos de prolongación de esa hegemonía y de esa dominación. Y seguimos entonces como la dictadura del gran capital se ha vuelto más perverso, más cruel, más destructivo, más parasitario, más corrupto. Eso lo podemos comprobar cotidianamente, no solo en el Perú, en los países de América Latina. Los grupos empresariales del gran capital ya no les interesa el mercado. Han reemplazado el mercado por la dictadura monopólica del precio, y que para eso necesitan implementar corrupción, mafia, control autoritario del Estado. Pero no solo eso, son capitales depredadores porque están destruyendo la Amazonía, se están tratando de apropiar de las cuencas y cabeceras del agua. Son parasitarias porque viven chupando la sangre y la acumulación de la renta nacional. Son procesos contrarrevolucionarios políticamente contra todos los derechos democráticos y sociales conquistados. Miren, el fujimorismo en el Congreso, sin necesidad de una asamblea constituyente, ha modificado 82 artículos. ¿Para qué? Para garantizar esa dictadura corrupta del gran capital. Por otro lado, usan la violencia armada y la violencia simbólica en la comunicación. El terruqueo, el discurso anticaviarista, dirigido a qué? No solo a satanizar, sino a sacar del debate a todas las organizaciones y personalidades que no comparten sus posiciones. Y como ustedes entenderán, viniendo de un escenario de violencia en el país, etiquetar de terrorismo significa, en la vía de los hechos, estar convocando a un nivel de violencia corporal, es decir, de crímenes, de asesinatos y de represiones, como ha ocurrido con ocasión de la llegada de la señora Boluarte. Los grandes medios de comunicación se han convertido en instrumentos violentos contra los enemigos de ese status quo, y también son parte de la recomposición que quieren hacer de la hegemonía cultural en una lucha implacable frente a los derechos de la mujer, en una lucha implacable frente a los derechos de los pueblos originarios que reclaman con toda justicia un espacio en su territorio. La ultraderecha y el neofascismo en el Perú tiene un recorrido de estos últimos 30 años desde el gobierno del señor Fujimori, en la alianza con las Fuerzas Armadas, con los grupos empresariales, en el copamiento de la prensa, en el uso corrupto del Estado. De tal forma que esos procesos que estamos analizando internacionalmente también se vienen ejecutando en el plano de los países. Por ejemplo, acaba de ser propuesta para encabezar el Tribunal Constitucional una mujer que está ligada al Opus Dei, que tiene como cabecera ideológica el desconocimiento de los derechos civiles, en particular del derecho de las mujeres, bajo el argumento conservador de su discurso religioso. Acaba de ser desbaratado desde Roma la mafia de lo que ha significado el grupo sodalicio, que ha convertido la iglesia en un negocio privado, monopólico, ligado a algunos arzobispos del Opus Dei que hay dentro de la iglesia. Y esa es una campaña que, bajo el argumento religioso, lo que busca es una confrontación ideológica a lo que ellos llaman, ¿no es cierto?, la revolución cultural del marxismo, el feminismo, el comunismo, el terrorismo, etc. Ustedes han podido comprobar en las últimas elecciones de Brasil cuál ha sido el rol de los sectores evangélicos y cuál es el rol en la actualidad de los sectores evangélicos. Miren, el partido del señor de Renovación Popular, el señor Aliaga, que es un conspicuo y activo miembro del Opus Dei, es decir, de la Iglesia Católica, políticamente con quien trabaja orgánicamente en su estructura, son los sectores conservadores evangélicos. Es decir, hay una alianza de los sectores conservadores de la Iglesia Católica con los grupos emergentes y reaccionarios de las iglesias cristianas y evangélicas. Y entonces, como verán, hay un contexto mundial de querer desconocer los derechos, de querer desconocer la alternancia y los cambios y las mutaciones que vienen surgiendo en la humanidad.
Por eso, por eso resulta necesario que volvamos a crear los fundamentos de una nueva utopía. Y en este caso, para los pueblos andinos, significa la transformación, el cambio, el gran Pachacuti. Por eso es importante entonces volver al tema de la memoria histórica de los pueblos. Solo los pueblos que conocen su memoria serán capaces de reconstruir una nueva civilización. Y el Perú necesita ir a una nueva civilización porque tiene que reordenar los fundamentos en todos los sectores de la vida en nuestro país. Entonces, no solo es una transformación política la que necesitamos, ante todo necesitamos una revolución cultural que permita abrir campo a una transformación de carácter político, social, económico. Esas son las lecciones de lo que significa Pachacuti. Y esas también son las lecciones que recogió Mariátegui cuando empezó a analizar en sus diversos libros la realidad peruana. Una realidad peruana como creación heroica, sin copiar y sin calcar. Experiencias distintas que podrían ser victoriosas y positivas para sus países, pero que requerían un examen en la práctica, en la vida práctica en nuestros países. Y para eso no necesitamos descubrir la pólvora ni descubrir la última maravilla, solo necesitamos recurrir a nuestra historia. La cultura andina amazónica es la cultura del trabajo. No somos una cultura depredadora o una cultura parásita que vive del trabajo ajeno. Los andinos y amazónicos hemos construido una sociedad productiva. El Capajñán, como sistema hidráulico articulador productivo, es la mejor evidencia y prueba de lo que significa la cultura del trabajo y de la producción de nuestra sociedad. Saben ustedes en la cultura de los Nazca, de los Chinchas, de los Moches, de los Chinchay, etcétera, quien no trabaja no come. Ese fue el fundamento de esas culturas. Y entonces nosotros tenemos que volver a replantearnos esos mecanismos de sociedades productivas. Porque ¿qué cosa enseñan las lecciones de muchos países europeos? Las economías de servicio son las primeras que colapsan cuando hay una crisis. Solo sobreviven las sociedades que producen. Y el Perú y los Andes amazónicos y andinos en nuestro continente son sociedades productivas y por eso es que tenemos que plantearnos como un eje, como una de nuestras tareas, la gran revolución productiva, alimentaria e industrial, basado en el conocimiento de nuestros territorios y en nuestra propia capacidad productiva. Necesitamos construir un nuevo mecanismo de Estado. La plurinacionalidad es la otra herencia que hemos recibido de las culturas andinas y amazónicas. Cuando Pachacútec y los posteriores incas hicieron crecer el Tahuantinsuyo, hicieron alianzas regionales, respetaron a los estados existentes por entonces de los Chinchas, de los Moches. No los desaparecieron, lo convocaron y lo articularon en una confederación mayor. Y el mecanismo para articular esa confederación es lo que se llama la superioridad progresiva de una sociedad. Los incas no conquistaron por la vía de las armas. Primero, ganaron un espacio con el ejemplo de la producción, el desarrollo y la forma del progreso económico y alimentario que tenían. Es decir, trajeron nuevas relaciones productivas que mejoraban sustancialmente la calidad de vida de esos pueblos. Y por eso que esas alianzas fueron rápidamente constituidas, que lamentablemente fue cercenado con la llegada de la colonia española. Pero volviendo al tema de la recomposición y de la reforma, nosotros necesitamos una revolución plurinacional para defender los derechos conquistados, pero también para incorporar en sus derechos a los pueblos que hasta el día de hoy son marginados, pueblos originarios, naciones y culturas en la Amazonía y en los Andes, a quienes se les ha sojuzgado o se les considera pueblos de segundo nivel. Necesitamos construir esa plurinacionalidad desde el respeto, desde la diversidad, desde el territorio, desde su producción, desde sus creencias, desde sus sabidurías y de sus idiomas. Mucha gente cree que esas disputas, esa pretensión que viene desde el Ministerio de Educación y de Cultura de imponer
idiomas anacrónicos frente a idiomas como el quechua que se han desarrollado ostensiblemente en diversos sectores del país, como es el caso del Cusco, es un asunto lingüístico meramente técnico. No. Tras esa normalización se esconde una hegemonía impositiva de querer imponer, de querer distorsionar la memoria, porque ustedes saben que si se afecta el idioma, estamos afectando severamente la memoria de los pueblos. No es que seamos tercos cuando reclamamos que se respeten nuestra diversidad quechua. No. No olvidemos que el quechua más avanzado, más progresista, se ha desarrollado en esta parte del territorio. Hablando qué idioma se ha construido Machu Picchu, Choquequirao. ¿Qué hablaban los arquitectos e ingenieros hidráulicos para construir Tipón? ¿Cómo hablaban los astrónomos para generar los calendarios de las siembras? Es decir, había un alto conocimiento científico que tenía que ser respaldado ¿en qué? En el habla, en el idioma. Y entonces pueblos que han sistematizado el conocimiento, que han construido una vida práctica, han tenido palabras y tenemos palabras para explicar esos procesos y esos hechos reales y esas obras fácticas que existen ante nuestra mirada. Eso no se puede explicar y hablar con un idioma anacrónico, con un quechua pasatista o limitado. Tenemos que hacer con un idioma fuerte, sólido y práctico. Y entonces cuando reclamamos que el idioma de los incas, que el quechua sureño sea respetado, no lo hacemos por un chauvinismo bastardo o simple y llanamente porque nos da la gana. No, corresponde desde el punto de vista de la formación, del saber, del conocimiento, que las palabras tienen que ser respaldadas por los hechos. Porque el quechua, ante todo, es un idioma oral. No es casual, entonces, que pretendan desde el centro hegemónico de la oligarquía querer distorsionar nuestro quechua porque no quieren que podamos liberar nuestros cerebros en ese conocimiento a la nueva tecnología y a la ciencia, a la revolución tecnocientífica por el que estamos atravesando. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos tres cosas. Trabajar la historia, conocer la historia, saber la historia, porque también en ese campo hay un proceso revisionista sumamente peligroso que viene con la pretensión de volver a colonizar a todos los pueblos de América Latina. Ustedes saben que el pseudo imperio español de estos últimos tiempos, que pregonan la ultraderecha española y los grupos fascistas de España, quieren hacer consentir que la conquista fue un hecho beneficioso para nuestros pueblos, que acá no hubo crímenes, genocidios, no, solo hubo errores y que los errores se corrigen. Es decir, hay una revisión también de la historia. ¿Para qué? Con el objetivo de generar conciencia vacía o generar una conciencia tergiversada en nuestros jóvenes, en nuestra población. Y frente a eso, solo puede ser un mecanismo de resistencia la verdadera historia, el relato verdadero. Y esa es una de las tareas que tenemos que reemprender. Pero también tenemos que comprender que estos pueblos, que nuestros pueblos, no son pueblos como nos pretenden señalar desde la colonia, de pueblos incompetentes, de analfabetos, de pueblos atrasados, anacrónicos. Cuando mucha gente en la actualidad todavía habla de esa categoría del Perú profundo, lo que está haciendo es dividir el Perú entre los atrasados y los supuestos modernos occidentales. Eso tiene que desaparecer. Y para eso necesitamos una transformación integral, una transformación completa. Y eso para nosotros es un nuevo Pachacuti, porque esa es la interpretación de lo que hay de una transformación como palabra. Necesitamos el Pachacuti. Jayli Pachacuti.